Buen día, compañeros. Este es otro video de matemática en 10 minutos. El día de hoy vamos a ver cómo calcular la derivada de x a la n. ¿Qué es x a la n? Puede ser cualquier función que tenga esta forma. X a la cuarta, puede ser x a la séptima. ¿Por qué no pensar en, por ejemplo, x a la mil potencia? El día de hoy vamos a ver cómo hacer este cálculo. Primero, tomemos la función que queremos derivar, y la función que nosotros queremos derivar es x a la n. Bueno, en el video anterior vimos que para calcular la derivada de esta función o de cualquier función, nosotros tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Esto lo vimos en el video anterior. Bueno, sigamos desarrollando el procedimiento. Bueno, tenemos que el límite, la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x es x a la n. Por tanto, evaluando la función en x más h, me va a quedar x más h elevado a la n. Menos f de x, que es f de x, es x a la n. Todo esto dividido h. Hasta acá vamos bien, pero ya nos damos cuenta de un pequeño inconveniente, que es elevar este binomio x más h a la n potencia. Afortunadamente tenemos una valiosa herramienta que es el binomio de Newton. Y para eso vamos a ir desarrollando. Bueno, sigamos trabajando. Tenemos que la derivada nos dice que es igual al límite de x más h elevado a la n. ¿Qué es eso? Bueno, utilizando el binomio de Newton, lo voy a escribir en rojo. Recordemos que el primer término siempre es el primer término elevado a la potencia correspondiente. En este caso, el exponente es n. El primer término es x a la n. Más el siguiente término es el primer término del binomio elevado a la potencia n-1 por, en este caso, h elevado a la primer potencia. Más siguiente término, x sería n a la menos 2 por h al cuadrado. Las potencias de x van disminuyendo y las potencias de h van aumentando. Y así hasta el infinito. El último término del binomio de Newton sería, muy bien, es h a la n. Lo que está en rojo acá, compañeros, es el binomio de Newton desarrollado a la n potencia. Aquí hay que aclarar algo. No estoy colocando los coeficientes de los términos. Más adelante voy a explicar por qué no es necesario por el momento escribir los términos, los coeficientes, pero sigamos desarrollando nuestro límite. Lo que está en rojo, compañeros, es esto. Por eso lo escribo en rojo. ¿Qué sigue diciendo la fórmula? Menos x a la n. Todo esto dividido h. Acá es donde vienen algunas simplificaciones. Nos damos cuenta que el primer término del binomio de Newton y este término son iguales. Por lo tanto, se pueden eliminar. Y ahora viene una maravillosa simplificación. ¿Cuál es esa simplificación? Bueno, analicemos. De los términos que nos quedaron, todos los términos, todos tienen h. Hasta el infinito, todos los términos que nos quedan tienen h. Y esto nos va a poder
servir para simplificar el cálculo del límite. ¿Cómo así? Bueno, si nos damos cuenta, tomemos como ejemplo el tercer término. ¿Qué tenemos acá? El tercer término nos quedó x a la n menos 2 por h al cuadrado. Y si separamos los términos, como tienen el mismo denominador todos los términos, h, esta h se elimina y nos quedaría x a la n menos 2 por h. Aclaro nuevamente, acá tenemos un coeficiente que no lo estoy escribiendo, pero debo aclarar que cuando yo calcule el límite, cuando h tienda a 0, esto se va a hacer 0. Y así con todos los demás términos, a excepción de un término que es el segundo término. Y esto ya nos permite a nosotros calcular la derivada. La derivada sigue diciendo que es el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De x a la n menos 1 por h, este caso dividido h. Nos damos cuenta acá que podemos eliminar h del denominador y ahora sí poder calcular el límite. Nuevamente, ahora sí aclaro qué coeficiente va acá. Bueno, para eso recordémonos del triángulo de Pascal y si nos damos cuenta, yo escribí acá los correspondientes exponentes hasta la séptima potencia y cuáles son sus coeficientes. Y veamos algo importante. El primer coeficiente del binomio de Newton desarrollado siempre es 1. Tal como lo tenemos acá. Acá el coeficiente era o es 1. ¿Cuál es el segundo coeficiente, el segundo término de todos los coeficientes del binomio de Newton? Si nos damos cuenta, el segundo coeficiente siempre es el correspondiente a la potencia. Primer término es 1, siguiente término es 5 cuando n es igual a 5. Cuando n es igual a 7, primer término es 1 y el segundo término es, el coeficiente es 7. Por lo tanto, aquí el coeficiente siempre va a ser n. Simplificando esto, ya calculando el límite, nos queda que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Maravillosa demostración que nos permite a nosotros calcular las derivadas de cualquier potencia. Un ejemplo rápido, x a la 5, la derivada de esta función es igual a, ¿qué nos dice la fórmula? El exponente multiplica a x, que en este caso el exponente es 5, multiplica a x y al exponente nosotros le tenemos que restar, ¿cuánto? 1. Y así sucesivamente. X a la 6, la derivada de esta función sería igual 6x a la quinta. Y así sucesivamente podríamos calcular cualquiera de las derivadas que vimos al inicio, utilizando esta fórmula y nos damos cuenta que es necesario simplificar los cálculos y no estar utilizando el límite cada vez que nosotros utilicemos o necesitemos calcular una derivada. Espero que les haya servido. Buen día.